Los cultos allá son los martes y aquí los miércoles. Es para que el pastor vaya a los dos cultos. Pero los martes tengo estudio aquí en Newell, por lo general no estoy yendo ahora los martes allá, porque vengo a dar estudios aquí en Newell. O teniendo estudios, regreso allá los martes. ¿Cómo están ustedes en este día? Bien. ¿Están solo bien? Un placer verte, tiene mucho que no te veía. Yo estaba, como decía, una gripe. Okay. Damos gracias a Dios. Hoy ha sido un día de 90 grados, ¿verdad? No estoy hablando de la circunferencia, estoy hablando del ambiente, del clima, ¿ok? Un día de 90 grados. Un verano en primavera, vamos a llamarle así, un verano en primavera. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, como dijo Larry, y como aún no tenemos el calendario de predicación, voy a aprovechar para los miércoles avanzar con el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, son los miércoles, así terminamos rápido. Habrá algunos miércoles que no estaré, pero una vez hagamos calendario veremos cómo va a pasar eso allí. Porque ustedes también tienen que crecer y participar y eso es importante que eso ocurra también. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca del versículo 7 y 8, ¿cierto? Esa fue la sección que nosotros estudiamos el día de miércoles pasado. En el día de hoy, la porción que vamos a estudiar es el versículo 9 hasta el versículo 11. Esa es la porción del capítulo que vamos nosotros a estudiar. En el capítulo 1 hemos visto que Juan ha introducido el libro, ha presentado un saludo de parte de la Trinidad, un saludo de parte de la Deidad, y es un saludo que pudimos ver que el último del cual habla es de Jesús. Comienza con el Padre, sigue con el Espíritu Santo y luego sigue con Jesús. Porque Jesús es el que está revelando a Juan lo que está ocurriendo. Y bueno, estarán envueltos también algunos ángeles en la revelación que Juan tiene de todo el libro de Apocalipsis. Pero el primer capítulo viene con una revelación de Jesús, pudiéramos decir una teofanía, pongámoslo de esa manera, ¿no? Teofanía significa simplemente una aparición de Dios, una aparición divina. En este caso, vamos a ver cómo Jesús mismo aparece a Juan, pero la forma como Cristo aparece es una forma interesante, que Juan no había visto nunca a Jesús así. Cuando lo vio transfigurado, solamente lo vio con su vestido que era blanco, que resplandecía como el sol, pero las características que Juan va a describir sobre lo que él ve de Jesús en el capítulo 1, es algo que Juan nunca ha visto. Pero antes de llegar allí, Juan entonces va a presentar, después del saludo, después de decir el saludo de la deidad y que Cristo viene las nubes, todo ojo le verá, eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Ahora él va a comenzar a hacer el recuento de lo que pasó con él. ¿Ok? Los versículos 9 al 10, al 11, comienza a introducir la escena que él va a comenzar su capítulo, su libro. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así introduce Juan el evento de la visión de Apocalipsis, ya sobre qué pasó con él. Él comienza diciendo, tanto en el versículo 1 como el versículo 9, son versos los cuales nosotros encontramos dentro del libro quién es el autor del libro. Aunque no diga el título que fue Juan, estos versos, esta evidencia interna, dice que quien está hablando allí, quien ve la visión, es Juan. Juan, el discípulo amado del cual ya hemos hablado. Dice que la visión, el mensaje, lo mandó a través de su siervo Juan, versículo 1, y ahora, en el versículo 9, Juan está hablando en primera persona. Versículo 1 habla en tercera persona a su siervo Juan, a él, a Juan. Pero ahora en el versículo 1 dice: yo, Juan. Ahora está hablando en primera persona. Yo soy quien estoy hablando aquí. Yo soy el que está escribiendo eso. Yo soy el que tiene esta experiencia. Yo soy el que vi lo que voy a decir ahora. Yo soy el que experimenté lo que voy a decir ahora. Él dice: yo, vuestro hermano. Juan era uno de los apóstoles de Jesús. Tal vez no. El apóstol que más cerca estuvo de Jesús. Pero como Juan se dirige a los hermanos, es como alguien igual que ellos. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano. Hay personas que, incluso en la iglesia, por el hecho de ser pastores o tener un cargo, una posición, a veces se creen la película y no entienden que lo que más caracteriza a un ministro de Dios, un ministro de Jesús, es la humildad con la cual trata a los demás. Pero a menudo yo veo en el mundo cristiano, incluyendo la iglesia adventista y cualquier otra iglesia, en el mundo cristiano yo veo a menudo, no todos, pero veo que muchos que son clérigos, ¿verdad? Pastores, como yo también, a veces como que se creen la película y hay que, tú sabes, como que se creen como más alto que los demás, ¿verdad que sí? Pero Juan dice: yo soy hermano de ustedes, yo soy vuestro hermano. ¿Okay? Y fue el discípulo que estuvo más cerca de Jesús. El privilegio de Juan no lo tuvo nadie. Ni siquiera Pedro fue el privilegio de Juan. Ni siquiera Pedro, que fue el más orgulloso, Pedro no tuvo el privilegio que tuvo Juan. Es más, ni siquiera Pablo, que fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. El privilegio de Juan fue un privilegio único. Porque Juan no solamente estuvo cerca de Jesús, sino que Jesús lo eligió a él para que él fuera la contraparte de Daniel del Antiguo Testamento. Y como ya dijimos cuando hablamos de Juan en el versículo 1, Dios dice: la intimidad del Señor es con los que le temen y a ellos se dará a conocer su pacto. Juan tenía una relación íntima con Jesús y a él Jesús le dio a conocer la revelación de Apocalipsis. Se le reveló a Juan como a ningún otro discípulo, como a ningún otro apóstol. De modo que, a pesar de ese privilegio que tuvo Juan y esa cercanía, si alguien que sabía quién era Jesús, si alguien que conocía a Jesús, era Juan. Y él dice: yo, vuestro hermano. Vuestro hermano. Interesante, ¿no?
Que Dios nos ayude a tener la humildad de Juan. Amén. Y a entender que somos hermanos en Cristo Jesús. Y aunque es cierto, hay que respetar a las autoridades. Pablo mismo habla sobre la necesidad de que los hermanos pues respeten y estimen a los que trabajan entre ellos, a los que enseñan. Pablo habla acerca de eso. Pero el líder espiritual debe ser una persona humilde y accesible. Debe ser una persona cercana a los demás. Debe ser una persona que manifieste la humildad de Cristo y pueda reflejar el carácter de Jesús. Vuestro hermano, ¿qué más añade él? Copartícipe vuestro en la tribulación. En otras palabras, yo estoy atribulado como ustedes. Yo también sufro como ustedes. Porque el imperio romano no solamente los persigue a ustedes, me persigue a mí también. Estamos todos sufriendo en este barco. Yo soy copartícipe de las tribulaciones que ustedes tienen. Lo que ustedes sufren, yo también sufro. Tal vez yo más. Porque como líderes son las cabezas que por lo general sufren más cuando hay persecución. Por ejemplo, Pablo sufrió más persecución y porque lo acusaban de ser el cabecilla. Es el cabecilla de esta secta llamada los nazarenos. ¿Eh? Son las cabezas por lo general, pues tienden más así. En el caso de Juan también estaba atribulado, sufría tribulación. Me parece que Juan nunca se casó, a diferencia de Pedro y tal vez algún otro apóstol, porque él decidió vivir seguir a Jesús cuando era todavía un adolescente y pues se dedicó al ministerio completo. Pero bueno, es una información que no vale aquí, no trae, no habla de eso acá. Pero sí, era copartícipe. Yo soy copartícipe con ustedes en la tribulación. Número 2, en el reino. En el reino. Cuando se habla del reino se refiere al evangelio. Cristo predicó y la predicación de Cristo en Mateo, ¿cuál era? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios es semejante a un hombre que tirando la semilla, sembrando la semilla, una cayó en el camino. El reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió un poco de levadura en una masa. El reino así, cuando Cristo habla del reino de los cielos, se refiere al evangelio, se refiere a la iglesia, se refiere a sus seguidores, se refiere a la comunidad de creyentes que han aceptado a Cristo Jesús y ahora Cristo reina en sus corazones. El reino de Cristo en el corazón de aquellos que le siguen, esa iglesia, esa comunidad, ese evangelio. Juan dice, soy copartícipe con ustedes también en el reino. Este es el reino de gracia. El reino de gloria será cuando Cristo venga. El reino de los cielos, el reino de gloria será cuando Él venga. Pero de forma espiritual, Cristo en el corazón es el cielo en tu corazón. El reino de los cielos en tu corazón. Juan está diciendo esto. Yo soy copartícipe de ustedes en el reino. Somos hermanos. Número 3. Y en la paciencia de Jesucristo. Miren, los cristianos de momento sufrían persecuciones. Algunos, cuando eran perseguidos, abandonaban la fe, pero muchos permanecían en la fe. Al punto de que los romanos se dieron cuenta que no valía la pena que los persiguieran y que los mataran porque crecían demasiado. Los romanos se llegaron a dar cuenta que no podían luchar contra la idea del evangelio. No podían luchar contra ese poder. Y pensaron exterminarlos a todos. Pero ¿saben ustedes lo que pasó? Fue todo lo contrario. El imperio romano terminó haciéndose cristiano. De modo que eso nos muestra el poder del evangelio. El evangelio tiene poder. Poder para transformar a todo un imperio. Y bueno, esa es la perspectiva que vemos. Entendemos, ¿verdad?, que eso trajo otras consecuencias para la iglesia, porque la iglesia conoció idolatría y todo eso, pero el punto que quiero presentar acá es el hecho de que los cristianos del momento sufrían persecución y lo hacían con paciencia. Algunos de ellos hasta entregaban sus vidas
daban sus vidas por seguir a Jesús. Los echaban en el Coliseo romano, los vestían de animales, se los echaban a las fieras, a los leones, en el circo, y los romanos que iban al circo, iban al estadio, se divertían al ver a los cristianos siendo echados a las fieras y ser despedazados y comidos por las fieras. Así es que ellos tenían paciencia en las persecuciones que sufrían. ¿Saben qué? Nosotros somos a veces cristianos de agua dulce. Porque con cualquier cosita difícil ya nosotros no queremos venir a la iglesia. Con cualquier pruebita que nosotros tenemos ya nosotros no queremos seguir a Dios. Porque el hermano me dijo algo, ya yo no quiero venir a la iglesia, yo no quiero congregarme con los hermanos. O porque fulano no me saludó, ya no estoy ahora condonando que usted sea agrio con la gente y sea rudo con la gente, no estoy diciendo eso. Estamos llamados a ser bondadosos con los demás, especialmente en la iglesia, donde somos hijos de Dios, discípulos de Jesús. Estamos llamados a imitar la amabilidad de Jesús en nuestra interacción con todas las personas. Pero muchas veces las pruebas que nosotros tenemos como cristianos nos hacen abandonar a Dios. Por ejemplo, nosotros creemos en que el sábado es el día de descanso y no se trabaja en ese día. Pero a veces es difícil no encontrar trabajo porque no te dan el sábado. Y muchas personas pues se van y trabajan porque entienden que es más importante eso. Ser fieles a Dios implica una entrega y una convicción en la cual usted decide obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y no escatima ningún esfuerzo para seguir lo que Dios dice. Ahora, ¿por qué ocurren esas cosas? Bueno, esas cosas ocurren porque muchas veces vivimos separados de Dios. Y cuando no dedicamos tiempo al estudio de la Biblia, a la oración, a tener una comunión con Dios, cuando vienen las dificultades, estamos débiles y entonces abandonamos la fe. Juan habla aquí que él es un copartícipe no solamente de la tribulación, no solamente en el reino, sino también en la paciencia de Jesucristo. Nosotros tenemos que desarrollar esta característica, la paciencia. Y es uno de los rasgos del fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia. Eso es lo que nos debe caracterizar como cristianos. Y esa paciencia es una paciencia que espera en Dios. Como dijo David en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi canción nueva alabanza al Señor. Verán esto muchos y confiarán en el Señor. La paciencia significa que usted espera en el Señor. Espera en el tiempo de Dios. Y confía en el Dios al cual usted sigue. Entonces Juan describe su estatus frente a los hermanos a quien le escribe la carta. Primero le dice: yo soy vuestro hermano y yo soy copartícipe con ustedes. Participamos juntos de las tribulaciones, del reino y de la paciencia. Tenemos paciencia mientras somos perseguidos. Nosotros esperamos en Dios mientras el imperio romano está tras nosotros. Aún así seguimos firmes, seguimos manteniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y más adelante vamos a ver cómo, cuando veamos todas las profecías y las visiones que allí se presentan, cómo la paciencia se puede ver más adelante ya como otra característica para los cristianos del fin del tiempo. Cuando diga aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios, en la fe de Jesús. Ya veremos en qué momentos habla de eso el Apocalipsis.
Ahora le está diciendo, yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos es una isla pequeña que está al sur oeste de la península de lo que es Turquía. Lo que se llamaba Asia. Ya hemos hablado acerca de eso cuando predicamos sobre Pedro, los primeros versículos. No sé, nunca hablamos sobre eso. Y Juan, ya hemos dicho ya que Asia Menor, esa es lo que es Turquía en el día de hoy. Y la isla de Patmos pues quedaba al suroeste de esa comarca allí. Y él estaba allí en la isla llamada Patmos. ¿Qué hacía Juan en Patmos? Juan no era porque había una iglesia en Patmos, no era porque él vivía en Patmos. Dice el texto que él estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero aún eso no explica qué hacía Juan allí, porque estaba por causa del evangelio, que estaba predicando allá. No, Juan estaba ya preso. Los romanos enviaron a Juan preso a la isla de Patmos. La tradición nos dice que Juan fue echado en un caldero de aceite hirviendo para ser martirizado. Pero él no murió, Dios lo protegió. Y él no murió cuando le echaron el aceite hirviendo. Entonces lo enviaron a la isla de Patmos. Otros presos allí, en una isla rocosa, solitaria, con otros presos. Y allí estaba Juan en la isla de Patmos. Experiencia similar a la de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Y de sus compañeros en el horno de fuego, ardiendo. Hay muchas similitudes entre Juan y Daniel. Y ya hemos visto algunas, pero vamos a seguir viendo. Ustedes van a ver que en la Biblia del Apocalipsis hay mucha plataforma de Daniel. Juan estaba en Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios. Muy bien. En el verso 2, él dice que él ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Ok? Y del testimonio de Jesucristo. Ahora él dice, otra vez, que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Se repite eso una vez más. Ajá. ¿El Juan es el discípulo amado? Ese mismo. Así es. El discípulo más joven de Jesús. Amado, el amado. Ajá. Y el más joven. Sí. Por eso fue el último en morirse. Fue él, porque era el más joven de todos. Fue el único que murió de muerte natural. Así es, el único. Todos los demás fueron martirizados, así es. Entonces, Juan dice que está bien por causa de la palabra de Dios. En otras palabras, debido a su predicación acerca de Jesús, debido a su predicación de la palabra, había un emperador. No todos los emperadores hacían eso en Roma, pero había un emperador, precisamente de los tiempos de Juan, que él requería que se le rindiera culto como a un dios. ¿Ok? Y los cristianos tenían problemas con eso porque los cristianos no adoraban a otro dios más que a Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Al ellos no obedecer esas cosas, esas eran razones para ser perseguidos. Eran razones por las cuales, porque no reconocían al Señor emperador como el Señor de ellos. De modo que esa es una de las razones por las cuales eso ocurría. Juan, como uno de los líderes de la iglesia, y las iglesias que estaban, ¿dónde? En Asia Menor y en Grecia, en Europa Occidental, es evidente que si la mayoría de iglesias están allí, y Juan es de los pastores de esas iglesias, de la iglesia de Éfeso y todas esas demás, y las cartas que envía aquí también, es evidente que como el cabecilla también, él lo van a llevar a un lugar solitario y van a perseguirlo de ese modo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 19 vamos a ver qué significa el testimonio de Jesucristo. Esto va
a estar latente en el libro de Apocalipsis cuando se refiere a los seguidores de Jesús, al verdadero pueblo de Dios. ¿Qué puede pasar con nosotros por causa de la palabra de Dios? Por causa del testimonio de Jesucristo. Es posible que por ser cristiano nosotros suframos persecuciones. Es posible que por tú ser adventista tú sufras persecuciones. Me contaba un hermano de la iglesia el otro día que hace un tiempo, antes de él casarse y tener su familia, él estaba trabajando construcción para un señor, una compañía. Entonces, en un momento el señor le dijo que él tenía, de la compañía, el dueño le dijo que él tenía que comenzar a ir a trabajar los sábados. Él dijo que él no podía trabajar los sábados, porque él era cristiano, él iba a la iglesia los sábados y él le iba a ser fiel a Dios. Y entonces el Señor lo botó del trabajo, le dijo entonces que tu Dios te busque un trabajo entonces. Y lo sacó del trabajo. Cuando él se vio sin trabajo, él no estaba muy bien, estaba tratando de conseguir trabajo, pero no podía. En ese tiempo no sabía mucho de construcción ni nada. En ocasiones le pareció, estuvo tentado a regresar, a decir al hombre que era el trabajo, pero se mantuvo fiel al Señor y Dios puso personas en su camino que le enseñaron, él aprendió, y después de eso, él ahora tiene su propia compañía y el trabajo no le da abasto de los contratos que tiene. Él es contratista ahora. Y Dios lo ha bendecido grandemente, con una familia hermosa, es su propio jefe. Y me dice que no le da abasto el trabajo de la gente que lo llama y tiene que hacer su calendario para el año entero porque es demasiada gente que lo busca para trabajar, porque él es muy bueno en lo que hace. Y ahora tiene su compañía, tiene sus trabajadores y todo eso. Tal vez si eso no hubiera pasado, hubiera seguido siendo un empleado. Pero ahora es su propio jefe con su propia compañía. Y le va muy bien le va. Es posible que por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios nosotros suframos de alguna manera. Y Juan estaba preso precisamente por eso. Yo quiero decirte que vendrá un tiempo en la historia de esta tierra en que, como dice el apóstol Pablo, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y el mundo se va a volver de tal manera que los hijos de Dios y el verdadero pueblo de Dios no va a poder convivir con la sociedad. Y por eso tendrá que huir en algún momento a los montes, vivir en lugares apartados, porque será imposible vivir dentro de la sociedad, dentro de nuestra sociedad. Y se repetirá la misma historia que se repitió en siglos pasados, cuando muchos cristianos que eran perseguidos por otros cristianos, de paso, pues vivían en las cuevas, en los lugares apartados y todo eso. Pero es ahora en las cosas fáciles que nosotros demostramos nuestra fidelidad a Dios. Es ahora en las pruebas que tenemos a diario que nosotros realmente nuestra fe es probada. Y es como, digamos, Eva, algo tan sencillo como comerse una fruta, ¿verdad? Eso, digamos, usted dirá, pues es una prueba muy fácil, ¿verdad? Bueno, comparemos lo que tenemos ahora, algo fácil, con lo que vendrá en los últimos tiempos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y a serle fieles ahora, ¿ok? Y no porque vendrá persecución, no, aprendamos a ser fieles ahora a Dios, a conocer a Dios, amarle por quién es Él, a conocerle, desarrollar una comunión especial con Él, caminar con Jesús, aprender eso de forma natural. Y mantenerte firme cuando tú estés en una situación difícil, que te veas tal vez tentado a violar los principios de Dios, los mandamientos de Dios, a serle infiel a Dios. Mucha gente hoy día estoy mirando que está rebajando los principios y se está poniendo, no, Dios entiende, como Dios entiende, vete a trabajar porque Dios entiende que tú necesitas.
Eso no es así. Eso no es así. La fe es probada en las pruebas. Y nuestra fidelidad a Dios ahora es la que habla de qué puede pasar en el futuro. Es ahora en los tiempos fáciles que nosotros aprendemos a confiar, a depender de Dios. De otra manera, entonces la fe no existe. La fe no existe sin crisis. Y la fe se fortalece y crece es a través del estudio de la Biblia, y cuando viene en crisis, pues usted practica cómo se manifiesta la fe. Amén. De modo que eso es importante que usted lo mantenga en cuenta. Y así como el apóstol Juan, él estaba preso por causa de la palabra y del testimonio de Jesús, es posible que no te sea fácil para ti, porque estamos en una sociedad que no está de acuerdo con los principios de Dios. Y en algún momento te vas a ver forzado, tentado a violar los principios de Dios. Pero Dios quiere que te mantengas fiel a Él a pesar de todo eso. Él dice, primero, la palabra de Dios, la Biblia, el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué quiere Juan decir? Yo estaba en el Espíritu. Estaba en visión. En este texto significa estar en visión. Correcto, gracias Juan. Es lo que significa estar en Espíritu, estar en visión. Él tuvo una visión. Yo estaba en el Espíritu. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban, ¿verdad?, acerca de, vino a mí palabra de Jehová diciendo, David decía, Dios ha hablado por mí, y el Espíritu, su Espíritu ha estado en mi boca. Entonces, el Espíritu Santo es quien revela la palabra de Dios. De Daniel se decía que tenía un espíritu superior. Había en Daniel un espíritu superior. El Espíritu Santo vivía en la vida de Daniel. Y Daniel fue alguien a quien Dios también le reveló. Fue el instrumento de Dios para revelar la historia del mundo desde Nabucodonosor hasta la venida de Cristo Jesús. O sea, el Espíritu, estar en el Espíritu acá significa estar en visión. Y dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta expresión, el día del Señor, en Mera Curios, la mayoría de cristianos lo traduce como que el día del Señor es el día domingo. Otros interpretan que el día del Señor se refiere al día del Señor emperador. Y aún otros dicen que el día del Señor es el día escatológico. El día escatológico. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos esa expresión. Y cuando en el Antiguo Testamento encontramos la expresión, creo que es el libro de Joel, cuando él dice, ustedes quieren el día de Jehová, el día del Señor. Pero ustedes dicen eso, ustedes no saben cómo va a ser ese día. ¿Por qué ustedes piden el día del Señor? Si ese día será un día de turbación. Será un día de turbación. Será un día de oscuridad. Será un día de terror. Será un día en el cual no va la gente a poder resistir. Creo que es en Juan capítulo 1, versículo 15, habla acerca de eso. Vamos a leer. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esa expresión, el día del Señor, es usada para referirse al día del juicio de Dios, cuando Dios hará juicio. Y eso muchos interpretan que esta expresión de Juan, está hablando acerca de eso. A pesar de que esto es una profecía, ni la primera opción, domingo, ni la segunda opción del emperador, ni la tercera opción, día del Señor, día
escatológico del Señor sino que la más apropiada interpretación es que el día del Señor se refiere aquí es el día sábado. Día sábado. En Mateo capítulo 12, Jesús dice allí que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Explícitamente dice así: el día santo, el día del Señor, el séptimo día, es el día de Jesús, es el Señor del sábado. ¿Ok? Eso lo dice en Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo que está diciendo este texto acá es que Juan tuvo su visión un día sábado. Un día sábado. El Apocalipsis comenzó a ser presentado a Juan un día sábado. No sabemos cuántos días o cuántas horas duró toda la visión del libro de Apocalipsis, pero la visión ocurre como si fuera, ¿se acuerdan de los escaleras de Jacob? Que había ángeles que subían y bajaban. El libro de Apocalipsis se va a desarrollar así. Hay escenas que son en la tierra, hay escenas que son en el cielo. A veces se ve cosas en la tierra o en el mar, y se le ángel dice: ok, sube aquí ahora. Dice que Juan sube, entonces él ve una visión de cosas que están en el cielo. Después baja a la tierra o al mar y ve cosas abajo, y después sube arriba. Y así todo el libro de Apocalipsis se mantiene mirando arriba y mirando abajo, mirando en el cielo, mirando en la tierra, mirando en el mar y todo eso. Y eso ocurrió, esta visión, dice acá, que fue en el día del Señor, y ese es el día sábado, porque ese es el día del Señor. Es el día del Señor. Y él dice que y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En la Biblia, ¿saben quiénes son los únicos que hablan como trompeta? El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Dios se le presentó a los hijos de Israel, en Éxodo 19, dice que hubo sonidos de trompetas. Dice Tesalonicenses 4:16 que cuando Cristo vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hablar como trompeta es una característica que en la Biblia es adscrita a Dios. Por lo general, es posible que haya otras variantes, pero por lo general es algún ser divino. Dice entonces: oí una voz detrás de mí como de trompeta. ¿Qué fue lo que él escuchó? Una voz que hable como trompeta. ¿Qué fue lo que dijo? No se sabe, él oyó un sonido de trompeta. ¿Ok? ¿Y qué decía? Claro que sí, dice que fue lo que dijo, pero ¿qué pasa, David? ¿Tú estás leyendo el texto? ¿Qué te pasó? La voz de trompeta decía algo. Decía: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. O sea, el metal de voz cuando decía eso era como de una trompeta, pero él entendió que fue lo que dijo. Eso fue repetido en el versículo 8. Hay algunas versiones que no tienen ese versículo, y me parece que eso se debe a las variantes textuales o los manuscritos que hayan sido usados para traducir el texto. Es posible que algunos manuscritos no repitan el verso, otros manuscritos tal vez ahí lo tienen. Pero anyways, de todas formas, ya dijimos cuando hablamos del versículo 8 que el alfa y el omega, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Es como decir, A y Z en español, en ellos es alfa, que es A, y omega, que es la O, que es la última letra del alfabeto griego. ¿Okay? Dice, cuando Jesús dice yo soy el alfa y el omega, es porque yo soy el que comienza y el que termina.
yo soy el que existe, ¿verdad? Yo soy el primero y soy el último. Cuando tú viniste a la existencia, ya Jesús era. Cuando te mueras, Jesús seguirá siendo. ¿Ok? Y entonces le dice, escribe en un libro lo que tú vas a ver. So, Apocalipsis es una orden explícita de Jesús para que Juan lo escribiera. Y Juan iba a describir with the best of his ability, de lo mejor que él pudiera, porque iba a haber cosas celestiales que no iba a poder explicar, y trató de escribir lo mejor que él pudo. Por eso a veces él dice, vi algo que parecía como A, porque no había otras palabras para él poder explicarlo, porque vio cosas celestiales que no pudo explicar. Pero lo mejor de su habilidad, él escribió lo que él vio. Y eso es lo que vamos a ver en todo el libro de Apocalipsis. Va a seguir haciendo bendición estudiando este libro. Todo lo que él escribió, le dijo que lo mandara a esas 7 iglesias. Bueno, no dijimos eso fue otro estudio. Había más iglesias, pero Jesús elige solamente 7 iglesias. Y aquí va el inicio de una serie de 7. Apocalipsis tiene series de 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 espíritus, ¿verdad? 7 copas, muchas series de 7. Porque 7 es el número perfecto, implica la perfección. Y después vamos a ver un poco más sobre estas 7 iglesias. Por ahora dejémoslo ahí, ya veremos un poco más con alguna ilustración para que puedan ver cómo están ubicadas esas iglesias. Por ahora nos quedamos allí y primero entonces recapitulamos lo que aprendemos de la porción de hoy. En primer lugar, todos somos hermanos, seamos humildes y reconozcamos eso. Mantengámonos, desarrollemos la paciencia que Dios quiere que desarrollemos, que esperemos en Él. Mantengámonos firmes cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando las cosas no van bien. Mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos fieles a Dios, a pesar, aunque se remuevan los cielos y la tierra. Y permitamos que Dios nos hable para que seamos canales de bendición para otras personas, como lo fue Juan, para las iglesias que recibieron este mensaje, y para ti y para mí, que hoy leemos el libro de Apocalipsis. Así que Dios te bendiga en esta noche, que podamos practicar lo que aprendemos en el día de hoy. A los que nos ven a través de las redes sociales, también que Dios te bendiga, y que el mensaje de hoy pueda haber llegado a tu corazón y puedas hacer arreglos para que te mantengas fiel a Dios a pesar de lo que puedas sufrir en este mundo. Vamos a poner de pie, vamos a terminar con una oración. Dios y Padre que estás en el cielo, damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos diste de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos nosotros conocer tu voluntad para nosotros. Podemos ver el ejemplo de los hombres y mujeres que fueron fieles a ti, en este caso de Juan, quien estuvo preso en Patmos por ser fiel a la palabra y por su testimonio sobre Jesucristo. Oramos para que tú nos des paciencia para soportar las pruebas que nosotros soportamos o sufrimos. Que no permita, Señor, que nada nos aparte de ti, que nada nos haga dejar de congregarnos ni serte fieles, Señor, que podamos ser maduros espiritualmente y que nuestra fe no desmaye, sino que sea fortalecida cada día, que seamos cada día más semejantes a Jesús. Bendícenos hoy, quédate con nosotros, dirígenos a nuestros hogares, a los que nos ven por las redes, bendícelos también. Que tú seas con ellos, con que sea que nos ve, y que el Espíritu Santo también en el corazón, y sea alguien que aún no ha entregado su vida a ti, que lo haga antes de que sea muy tarde. Amén. Gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos. Pasen buenas noches.